Muy buenas tardes a todos de la familia Juan Dieguina y nuestros apreciables amigos en todos lados. Esta tarde, otra vez estamos en Centro San Juan Diego, Tupetlac, reflexionando sobre los 7 dones del Espíritu Santo. Hoy nos toca reflexionar en el don de la fortaleza. Les acuerdo que estamos basándonos en las colaciones sobre los dones del Espíritu Santo de San Buenaventura en el convento de los franciscanos en París, al lado de la Universidad de París, en el año 1268. Para él, cada don es como una fuerza misteriosa de Dios que actúa en las potencias del alma para vivir las virtudes y llegar a vivir en la caridad perfecta. Buenaventura comienza su reflexión sobre el don de la fortaleza citando el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 10 y verso 13. ¿Quién hallará la mujer fuerte? Ella busca lana y lino y trabaja con laboriosidad. Y luego, Buenaventura cita Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 4. Tu cuello es como la torre de David, construida para exponer trofeos. 1000 escudos cuelgan de ella, todas armaduras de valientes. Pues, basándose en estos ricos versos del Antiguo Testamento, Buenaventura aplica su reflexión primero a la historia de salvación y ve en Dios Padre fuerte, protector o protoagente de fortaleza, y en Dios Espíritu Santo fuerte inhabitante del don de fortaleza. Ellos enviaron al arcángel Gabriel, cuyo nombre simboliza fuerza de Dios, a la mujer fuerte, la Santísima Virgen María, para encarnar al eterno Verbo divino Jesucristo, nuestra salvación, como la fuerza redimiente, Dios humanizado, Dios encarnado en su Virgen Madre. Esta encarnación de la fuerza de Dios se repite en el día de Pentecostés. Lo que era una secta judía, unos pocos judíos en Jerusalén, creyendo que Jesucristo, el crucificado, había resucitado y estaba sentado a la derecha de Dios Padre. Empezaron a rezar, ya no en el nombre Adonai, Yahvé, sino Jesucristo Adonai, Yahvé. Pues de bichos raros, una secta judía, en Pentecostés, esta secta judía se transformó en
la nueva madre fuerte, la iglesia, que por medio de bautismo y todos sus sacramentos nos sumerge en esta fuerza trino de Dios. Y entonces la iglesia sigue la obra de Cristo, Fortaleza encarnado. En la iglesia, Cristo sigue su obra en el Espíritu Santo, fortifica, purifica, redime, santifica y libra de la potestad de los demonios. Y luego, Buenaventura, usando la metáfora de la esposa hermosa, se enfoca en su cuello, que en el cantar de los cantares, el cuello de la esposa es hermosa, adornada con tantas miles de joyas. Este cuello recibe como iglesia, como mujer, recibe, mastica la fuerza de Dios, lo gestiona, meditando sobre la Biblia. Y luego, desde sus entrañas, proclama por este cuello la doctrina como 1000 armas para ayudarnos a seguir a Jesucristo en espíritu y verdad. Así, la comunidad cristiana en el don de fortaleza recibe robustez. Y Buenaventura explica, con este don de fortaleza nos capacita de más robustez en actuar y más fecundidad en actuar. Él explica la necesidad de esta robustez de la fortaleza en Colación 5 y en Colación 6 la fecundidad de actuar según el don de fortaleza. Buenaventura, siguiendo la lista de los dones del Espíritu Santo en el profeta Isaías, capítulo 11, verso 2, nota que en la orden de la lista es muy interesante e instructivo. Primero, Isaías menciona ciencia, pues hemos visto que el don de ciencia, en su reflexión sobre la sabiduría en las leyes de creación, las razones inspiradas en la Sagrada Biblia y luego la ciencia gratuita de los santos, la ciencia santa que nos está informada por la virtud de caridad, pues nos da el raíz de verdad para este don de fortaleza. La fortaleza actúa según la verdad, pero, y muy sabiamente, Buenaventura nota que el don de fortaleza se desemboca en el don de piedad. Vamos a ver. Para ver la necesidad de una
fortaleza sobrenatural, una fortaleza celestial, divina. Da el ejemplo primero de Pedro. En la noche de Jueves Santo, Pedro, débil, negaba a Cristo 3 veces. Después de Pentecostés, Pedro, ya lleno del don de fortaleza, se transforma en misionero valiente, tan valiente que actúa hasta derramar su sangre durante la persecución del emperador César, como convencido de la divinidad y salvación en Jesucristo resucitado. Buenaventura nota, pues, qué transformación de discípulo débil a misionero, mártir fuerte. De Buenaventura, otro ejemplo del poder y necesidad de fortaleza en la historia de Sansón en el libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Sansón sabía por un ángel que el secreto de su fuerza sobrenatural estaba en su cabello largo. Para Buenaventura, este cabello largo simboliza la vida de gracia en los sacramentos. Según Buenaventura, Sansón sabía que no debe revelar este signo de su don divino a nadie, pero después de ser tentado 4 veces por la prostituta hermosa Dalila, el borracho divulga su secreto de su carisma, peca, pierde toda la fuerza del Espíritu Santo y los 7 dones, y en pecado se hace esclavo de los filisteos. Buenaventura ve en las 4 tentaciones de Dalila el símbolo de proceso interior que nos lleva a la pérdida del Espíritu Santo. Primer paso, ocupación. El diablo ofrece deleites a los sentidos. Podemos imaginarnos de Jesús en el desierto, tentado por el diablo. Luego, segundo paso, pensamiento. En vez de rechazar la ocupación, la tentación de los sentidos, puede ser 5 sentidos exteriores o interiores. Se juega, se repita todo esto, da vuelta en su pensamiento. Este lleva al tercer paso, lo que Buenaventura llama encorvamiento de las afecciones interiores. Creo que hoy día lo describiríamos: el corazón se obsesiona, y obsesionado toma la decisión de desobedecer a Jesús.
Buenaventura llama este cuarto paso impugnación de las leyes divinas. La persona peca. ¿Cómo se dispone al don de la fortaleza? Buenaventura dice claramente, con el escudo de la fe se apaga los dardos de Satanás. Con la verdad de Jesús, uno penetra las mentiras que el diablo mete en las concupiscencias de placer, poder, miedos nocturnos y ambiciones soberbiosas de poder. Uno se acuerda las palabras del Señor. Sus ojos me ven y me dan fortaleza a los que crean en Él con corazón perfecto. Luego, después del escudo de la fe, hermosamente, Buenaventura nos llama a acordar Isaías 40:20, que nos invita el profeta poner su esperanza en el Señor. Si lo hago, los que lo hacen adquirirán nuevas fuerzas, tomarán alas como águilas, correrán y no fatigarán, andarán y no desfallecerán. Pues estas alas de águila, la virtud de la esperanza. Nuestro Dios Trino es un Dios de promesa y cumplimiento en toda la historia de salvación. Mi esperanza no tiene fuente infinita en ningún otro lado. Y por fin, este don de la fortaleza se aumenta cultivando caridad ardiente, inextinguible de Dios. Fíjate, primero es la caridad inextinguible de Dios por ti y por mí. Y luego, el caridad inextinguible de mí o de ti en Él, por Él, con Él. Este poder de amor tiene poder de vencer la muerte. Este da un entusiasmo, una fuerza inexplicable para vencer todo que nos llega en la vida. Quehaceres fatigosos. Lo que, en segundo lugar, Buenaventura llama un poco raramente en su lenguaje medieval, áreas diabólicos. Yo lo tomo como, y es la lucha de fortaleza interior. Y él se dirige a sus jóvenes universitarios. Allá, ¿qué está entrando en tu mente, en tus criterios, en tus valores, en tus decisiones? ¿La verdad o la moda? ¿La autenticidad personal, fidelidad a Jesús fuerte, o entregarnos a la moda, a placer desordenado, a opiniones y ideologías falsas o superficiales? Allá uno pierde
el camino en confusión y mentiras. Y en tercer lugar, la fortaleza se aplica en la experiencia de tribulaciones. Él da el ejemplo de Judas Macabeo en el Antiguo Testamento, cuando el imperio griego bajo el rey Epifanes persiguió, martirizó judíos por leer la Biblia, pues Judas Macabeo, con una valentía extraordinaria, un celo por la fe de sus antepasados, el pueblo de Abraham, pues empieza la guerra en contra de los griegos y gana. Este don de fortaleza danos mucha valentía para resistir todo reino de odio que aplaca la libertad religiosa o perjudica la dignidad humana de cada persona o cualquier sociedad o grupo especialmente perseguido. Esta valentía nos hace fuertes, valientes, para promover el reino de Dios, justicia, paz, amor y alegría en el Espíritu Santo. Así, Jesús, vencedor en su misericordia, nos quiere llevar por la robustez de la fortaleza a las alturas cantando himnos. Me pueden matar, pero no me pueden callar. Gloria a su nombre y a su iglesia. La segunda dimensión de la fortaleza es la fecundidad que engendra en actuar según la verdad. En la sexta colación, Buenaventura explica cómo cada cristiano debe cultivar la piedad, imitando la piedad de la Santísima Virgen María. Entonces, podemos imitar a Judas Macabeo en su valentía, pero no en su violencia. En lo personal, Buenaventura no lo dice explícitamente. Él está viviendo siglo XIII, cristiandad, cruzados, guerras, cristianos y musulmanes odiando, matando uno a otro por Dios. Pero él es hijo de San Francisco. No se jacta de su fundador, ni lo menciona en esta colación. Pero acordémonos que San Francisco caminaba sin armas, pie descalzo, acompañado por hermano humillado, al campamento del general sultán de los musulmanes, para dialogar, buscar paz y proclamar la verdad de Jesucristo. Este es iglesia misterio, no iglesia imperio. Es lo que recuperó San Francisco en la pobreza mendicante. La regla es dejar todo y vivir el Evangelio. Yo no me acuerdo Jesús organizando ningún ejército para matar romanos y judíos.
Vivir el Evangelio es imitar la perfecta discípula, fecunda madre, fecunda y piadosa discípula, fecunda, fiel, piadosa, hasta los pies de la cruz, abriendo su corazón a la espada profetizada por Simeón en la presentación del niño Dios en el templo. Esta matiz de la fortaleza desemboca en el don de piedad. Nos libera la teología de fortaleza, de fanatismo religioso violento. En el mundo de hoy estamos acordándonos en México nominalmente católico, tan marcado por violencia. Estamos abrazando esta fortaleza fecunda porque sabemos aún más de que Buenaventura, después de 2 guerras mundiales, la violencia es una espiral, provoca venganza de más violencia. Y en México tenemos la opción de imitar nuestro santo Cristóbal Magallanes y compañeros mártires en la cristiana, en medio de coraje, furia de cristeros. San Cristóbal Magallanes escribió una carta pública. La Iglesia no opera por violencia, sino se basa en proclamar la palabra de Dios. Qué orgullo nos debe dar Cristóbal Magallanes de su sabiduría y fidelidad al Evangelio y su vida, su acto de fortaleza, prefiriendo ser mártir según el Evangelio en vez de violento, dando antitestimonio de su sacerdocio católico. Esta piedad nos hace dulces, pero no débiles, no tontos, dulces y sobrenaturalmente alegres en medio de sufrir. Es irracional o suprarracional, basado en una verdad que los que no conocen a Jesús encuentran absolutamente ridículo o asombroso. Pues todo esto, Buenaventura culmina diciendo que como la Virgen llegó en piedad y fortaleza, dulce, piadosa, al pie de la cruz, allá se transformó por su Hijo Jesús, perdonándonos piadosamente en su fortaleza de haber dicho sí a su pasión y muerte a Dios Padre. La Virgen quebrantó la cabeza del dragón como la mujer fuerte, la mujer valiente, triunfando como nueva Judith, pasando por el dolor de la espada en su corazón, a la fecunda fortaleza para reinar como nueva
Esther, reina en el Antiguo Testamento, la Virgen, piadosa y fuerte, gloriosamente la reina de todos los ángeles y santos, y paz en la tierra. Para mí es muy impresionante que en un mundo que sufre nuevas cosas, en globalización, pandemia, tipos de drogas nocivos, piraterías digitales, hay nuevos tipos de sufrimiento. Se necesita más que nunca este don de fortaleza para aplicarnos a los quehaceres fatigosos, que sea en la cocina o la computadora, en la albañilería o la maternidad. Aplicarnos a todas estas seducciones en un Internet sin criterios sólidos de verdad, que confunden nuestras mentes de todos que tienen capacidad de usar estos medios. Y se relaciona mucho con toda la doctrina social de la Iglesia para promover la lucha para justicia, para el reino de Dios sin violencia. Ustedes, de familia Juan Dieguina, captaron un eco de lo que rezamos cada mañana en nuestros conventos. Cada semana vivimos el misterio pascual con la Iglesia y fieles a nuestro carisma en San Juan Diego. ¿Ya captan que será imposible tú y yo, humanamente, para vivir el misterio pascual, seguir a Jesús cada día, tomar la cruz, para llegar a la fecundidad de un amor fiel? Se necesita el don de fortaleza. Humanamente, jamás. No nos hagamos ridiculosos en presunción. Con fortaleza. El Espíritu de Dios nos hace robustos, nos hace fecundos. ¡Qué alegría! Ven, Espíritu Santo, llénanos con este don de fortaleza, intensifica nuestra confianza en Dios Padre, que es escudo de protección en todo ataque, en Dios Hijo Jesús, encarnándose en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y la Santísima Virgen Madre. Fortaleza, fuerza, redimiente. Y tú, querido Padre de los pobres, Espíritu Santo, habitando en nosotros la fuerza de Dios en ti. Y gracias, Arcángel San Miguel, protector angélico de la familia Juan Dieguina, por ser nuestra fuerza, nuestro mensajero, acordándonos de la verdad que Dios fuerte y la Virgen fuerte siempre están obrando en nuestras vidas, nuestra misión, y dándonos fecundidad de ser humildes, alegres
dulces vencedores, sin violencia verbal ni violencia física. Venga tu reino, Señor. Virgen Guadalupana, haznos fuertes como San Juan Diego en nuestra vida eclesial, en nuestra vida social, en nuestras comunidades cristianas juandieguinas y en nuestras luchas de caminar al lado de todo pobre y perseguido, animando y conquistando la victoria de Dios que venció pecado, desánimo, debilidad, cobardía y Satanás. Que viva la Virgen de Guadalupe, que viva México con aumento del don de fortaleza, siempre católico, siempre alegre, capaz, como dijo San Juan Pablo II, de gritar mucho, que viva Cristo Rey, que viva Santa María de Guadalupe. No quiero morir, pero tampoco nunca voy a renunciar a ser cristiano, católico y guadalupano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.